El sobre ya estaba allí cuando entré en la sala de conferencias aquel martes por la mañana. Ni un apretón de manos, ni una charla trivial, solo aquel nítido rectángulo blanco con mi nombre escrito a máquina en el anverso, como si hubieran estado planeando esta conversación durante semanas. Efectivo inmediatamente, dijo Rebeca Valdés sin levantar la vista de su MacBook. Su puesto ha sido reestructurado a enlace técnico. La compensación se ajustará en consecuencia. Eso fue todo. Ninguna explicación, ningún gracias por 28 años de servicio. Solo un nuevo cargo del que nunca había oído hablar y un recorte salarial del 40%, de 3.700.000 a 2.220.000 pesos. Soy Miguel Hernández, tengo 52 años, y hasta ese momento era el director senior de sistemas de defensa en el Consorcio Aeroespacial Mexicano, CAM. 3 semanas antes, había cerrado el mayor contrato militar de la historia de la empresa, un acuerdo de 3.6 billones de pesos para los sistemas de guerra con drones de nueva generación de la ODL, Organización de Defensa Latinoamericana, con 1.5 billones en contratos de mantenimiento durante la próxima década. Valor total del programa, 5.1 billones de pesos. 18 meses de vuelos de ida y vuelta a Buenos Aires, tratando con burócratas de la Sedena y asegurándome de que cada especificación técnica pudiera mantener a nuestros pilotos con vida en lugar de matarlos. Debería haber visto venir la trampa. Esa mañana, estaba revisando la logística posterior al contrato cuando la puerta del despacho de Rebeca se abrió. Daniel Ponce salió primero, 28 años, licenciado en Ciencias de la Computación por el TEC de Monterrey y ya pavoneándose como si fuera el dueño del edificio. Yo había supervisado su formación durante 2 años, viéndolo crecer de un entusiasta becario a un ingeniero competente. Detrás de él estaba Rebeca, nuestra directora ejecutiva de 34 años que había heredado el puesto cuando su padre renunció como presidente el año anterior. Se reían de algo, dándose la mano como si acabaran de cerrar un trato privado. Ninguno de los dos se percató de que yo estaba allí de pie con mi café, observándolos celebrar algo de lo que yo no formaba parte. Ahora estaba aquí, sosteniendo una carta que había sido impresa ayer, diciéndome que ya no ocupaba el puesto que había construido desde cero durante casi 3 décadas. No solo me degradaron, intentaron borrarme. En silencio, eficientemente y con un preaviso de 24 horas. Doblé la carta, me la metí en el bolsillo de la chaqueta y me levanté. No discutí porque no era el momento de luchar. Era el momento de recordar todo, cada conversación, cada firma, cada línea de código que había escrito en ese contrato. La placa con mi nombre ya no estaba cuando volví a mi planta. No la habían trasladado al nuevo despacho de Daniel, ni la habían actualizado con mi nuevo cargo, simplemente había desaparecido. Donde antes ponía Miguel Hernández, director senior, la puerta de cristal esmerilado estaba en blanco. Como si mis 28 años en el CAM hubieran sido borrados de un plumazo. Me quedé allí un minuto, sin saber si reír o dar un puñetazo al cristal. Un joven ingeniero pasó cargado con una pila de manuales técnicos y me miró 2 veces. ¿Necesita ayuda para encontrar algo, señor?, preguntó, con un respeto genuino en su voz. La mayoría del personal técnico todavía recordaba quién construía realmente los sistemas en los que trabajaban. No dije, estoy exactamente donde necesito estar. Luego bajé 3 plantas hasta el sótano, pasando por departamentos que no había visitado desde que tenía la edad de Daniel. Allí es donde habían instalado mi nuevo espacio de trabajo, no un despacho, un cubículo. Moqueta gris, luces fluorescentes que zumbaban como mosquitos y un escritorio que se tambaleaba cuando dejaba el café. Alguien había dejado una nota adhesiva en el monitor: Miguel, te instalaremos antes del final del día. RRHH. Ya ni siquiera Miguel. Solo Mike. Me senté en la silla barata y miré a mi alrededor. En la pared de enfrente colgaba el nuevo organigrama, recién impreso y plastificado. Me acerqué para ver si todavía era visible en algún lugar de la estructura de la empresa. No lo era. Ni a nivel de director, ni en las notas a pie de página, ni siquiera en la lista de colaboradores del proyecto. Daniel Ponce ocupaba ahora mi puesto. Director de Sistemas de Defensa Avanzados, según su nuevo cargo. La foto lo mostraba con un traje que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual, sonriendo como si se hubiera ganado algo en lugar de simplemente haberlo recibido. Cerré los ojos y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No era ira, la ira habría sido más fácil de manejar. Era algo más profundo.
La constatación de que habían estado planeando esto desde el 15º mes de las negociaciones con la ODL, mientras yo todavía me desangraba por su contrato. Esa tarde, una jefa de proyectos junior se detuvo en mi cubículo con una pila de carpetas. Esto tiene que llegarle a Daniel para la revisión técnica de la ODL de mañana, dijo, entregándomelas como si yo fuera ahora el mensajero de la oficina. Asentí y las tomé. Mientras se alejaba, me di cuenta de que una carpeta era más gruesa que las demás. Dentro estaba la presentación para el contrato de los drones, mi contrato. La diapositiva de portada todavía tenía mi nombre y mi foto de la ceremonia de firma en Santiago de Chile. Recordé ese día, dándole la mano al director de adquisiciones de la ODL después de 18 meses de trabajo que me habían costado mi matrimonio, mi salud y la mayor parte de mi relación con mi hija, Emma. Pero alguien había cogido un rotulador negro y había tachado mi cara. Literalmente, había dibujado una X sobre mi fotografía como si yo fuera un blanco en una galería de tiro. La versión final tenía la foto y el nombre de Daniel en su lugar. Volví a mi cubículo y abrí el archivador que me habían asignado. Dentro había carpetas del proyecto de la ODL, contratos, especificaciones técnicas, actas de reuniones. Todo lo que había organizado durante 18 meses de negociaciones que casi me matan. Excepto que ahora, cada pestaña que solía tener mis iniciales MH había sido cambiada por DP. Daniel Ponce. Como si él hubiera estado allí en cada videollamada de medianoche con funcionarios de la Sedena, en cada revisión técnica que ahorró miles de millones a los contribuyentes, en cada momento en que el acuerdo casi se vino abajo y yo lo mantuve a flote con pura pericia y obstinación. Cerré el cajón y me quedé muy quieto. No maldije, no golpeé nada. Simplemente dejé que el silencio se instalara mientras pensaba en mi hija, Emma. Empezaba en el TEC de Monterrey en otoño, 1.600.000 pesos al año durante 4 años. Mi exmujer, Sara, todavía estaba lidiando con las facturas médicas de su operación de corazón de hacía 2 años. El acuerdo de divorcio me obligaba a mantener su seguro de salud hasta que cumpliera 65 años. Con 3.700.000 pesos al año, apenas podía gestionar todo eso. Con 2220000, me enfrentaba a una seria presión financiera. Solo la educación de Emma se comería la mayor parte de mi sueldo neto. Lo que dolía no era perder el despacho o ver mi cara tachada con un rotulador. Lo que dolía era darme cuenta de lo fácil que les había resultado planear esta traición mientras yo trabajaba 16 horas al día para hacerlos ricos. Durante esos 18 meses, no había dormido más de 4 horas por noche. Me había perdido la fiesta del 18º cumpleaños de Emma por una revisión de seguridad de emergencia de la ODL. Había atendido llamadas de la Sedena desde la unidad de cardiología después de desplomarme por agotamiento y estrés. Y hubo una mañana de Navidad en la que pasé 6 horas solucionando un fallo del sistema de guiado en lugar de abrir regalos con mi hija. Le había dado todo al CAM. Cada hora, cada latido, cada pedazo de mi alma. Y cuando Lockheed Martin se me acercó hace 8 meses con una oferta para dirigir su división de sistemas militares, la rechacé de plano. Soy leal al CAM, les dije. Ese contrato de 5,1 billones de pesos era mi legado. Yo había elaborado cada especificación técnica, detectado errores de software que podrían haber matado a pilotos y traducido los requisitos de la Sedena a un lenguaje que los burócratas de la ODL pudieran entender de verdad. Y en el corazón de todo ello estaba la cláusula 23 alfa. No formaba parte de la plantilla de contrato estándar. No fue sugerida por nuestro equipo legal. Surgió durante una cena en Buenos Aires cuando el director técnico de la ODL, el coronel Andrés Hoffman, se inclinó sobre la mesa y dijo: ya nos han perjudicado antes los cambios de personal de los contratistas a mitad de la implementación. Necesitamos garantías de que usted supervisará personalmente el despliegue técnico. Así que escribí la cláusula yo mismo. Clara, precisa, legalmente blindada, la supervisión técnica y la implementación de sistemas permanecerán bajo la responsabilidad de Miguel Hernández debido a requisitos de autorización de alto secreto. En caso de reasignación de personal, la ODL se reserva el derecho de anular este acuerdo y buscar contratistas alternativos. Lo firmaron sin leerlo detenidamente. Celebramos con champán caro. Y ahora, la misma línea que había escrito para proteger la inversión de la ODL se había convertido en mi única arma contra la traición corporativa. Me recosté en aquella silla tambaleante y sentí que algo sólido y frío se instalaba en mi pecho.
No era rabia, la rabia era para los jóvenes que todavía creían que el mundo les debía justicia. Esto era otra cosa. Algo paciente y peligroso. Pensaban que me habían robado el trabajo de mi vida. Pero yo nunca se lo había entregado. A la mañana siguiente me presenté a las 6:30, como había hecho durante 28 años. Las viejas costumbres tardan en morir. No porque tuviera que hacerlo después de lo que me habían hecho recortarme el sueldo, robarme el cargo, tacharme la cara como si fuera noticia de ayer. Me presenté porque esperaban que desapareciera. Que me fuera en silencio o que me marchara furioso. Así no es como operan los excomandantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Cogí mi café y pasé por delante del nuevo despacho de Daniel, mi antiguo despacho. Estaba allí desde temprano, probablemente preparándose para la revisión técnica de la ODL. A través del cristal, pude verlo estudiar las especificaciones técnicas con la intensidad que yo le había enseñado a tener para los sistemas de armas. El chico había aprendido bien durante sus 2 años bajo mi supervisión. Rebeca pasó por mi cubículo una vez esa mañana. Echó un vistazo pero no se detuvo, no me reconoció. Siguió caminando como si yo fuera ahora parte del mobiliario de la oficina. No la perseguí exigiendo explicaciones. En su lugar, abrí mi portátil y empecé a hacer llamadas. Primero, contacté con Antonio Ramírez, un antiguo colega que se había ido a Northrop Grumman después de que el CAM lo pasara por alto para un ascenso 3 años atrás. Habíamos trabajado juntos en la actualización de la aviónica de los F-5 antes de que él se diera cuenta y se fuera. Miguel, me alegro de saber de ti, dijo. ¿Cómo te trata el contrato de la ODL? Interesante pregunta, dije. Hipotéticamente, si alguien con una profunda experiencia en la industria aeroespacial militar quedara disponible en los próximos meses, ¿sería útil para tu equipo? Hubo una pausa. Antonio sabía leer entre líneas. ¿Qué tipo de alguien? Alguien que acaba de cerrar un acuerdo de 5,1 billones de pesos y todavía tiene autorización de alto secreto. Estaríamos muy interesados en esa conversación. Muy interesados. Hice llamadas similares a contactos en Lockheed y Boeing. Sin suplicar, sin desesperación, solo para tantear el terreno. Cada conversación fue igual. El mundo de los contratistas de defensa no es tan grande, y la gente recuerda quién hace realmente las cosas. El jueves por la tarde, sonó el teléfono de mi escritorio. Número desconocido, Lada 55, Ciudad de México. Miguel Hernández, la voz era nítida, profesional, con esa cadencia particular de un militar de carrera. Al habla. Soy el coronel Andrés Hoffman, de la División de Adquisiciones de la ODL. Nos conocimos en Buenos Aires. Me enderecé en la silla. Coronel, me alegro de saber de usted. ¿En qué puedo ayudarle? Llamo por la fase de implementación técnica de nuestro contrato. Mi equipo de ingenieros tiene algunas preguntas sobre la integración de los sistemas de guiado. ¿Cuándo podemos programar una revisión detallada? Bueno, dije con cuidado, probablemente querrá hablar con Daniel Ponce ahora. Él se ha hecho cargo de la supervisión técnica. Larga pausa. Luego, disculpe, ¿quién es Daniel Ponce? Daniel Ponce. Es el nuevo director que se encarga de la implementación de su proyecto. Otra pausa, aún más larga esta vez. Señor Hernández, con todo el respeto, nunca he oído hablar de Daniel Ponce. Nuestro contrato requiere específicamente que usted se encargue de la supervisión técnica debido a los requisitos de autorización. No estamos interesados en sustitutos para sistemas clasificados. Sentí que algo encajaba en su lugar como una bala en la recámara. Permítame investigar esta situación y le devolveré la llamada, coronel. Por favor, hágalo rápido. Y, Miguel, lo que dijimos en Buenos Aires iba en serio. Este acuerdo es con usted personalmente, no con quien quiera que esté sentado en un despacho esta semana. Las vidas de nuestros pilotos dependen de que esto se haga bien. Esa tarde, todo empezó a moverse rápido. Un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Daniel y a la mía, ya que todavía estaba en la lista de distribución técnica de la ODL. El asunto era simple, se requiere revisión de cumplimiento de contrato, urgente. El mensaje era aún más simple, según la cláusula 23 alfa, la ODL requiere confirmación inmediata de que Miguel Hernández permanece como director de supervisión técnica.
No se aceptará personal alternativo para la implementación de sistemas clasificados. Observé desde mi cubículo cómo el despacho de Daniel se convertía de repente en el zócalo en hora pico. Rebeca apareció primero, moviéndose rápido. Luego, 2 abogados de nuestro departamento legal. Después, alguien del piso ejecutivo que no reconocí, con un traje que gritaba control de daños. A las 4, sonó el teléfono de mi escritorio. La asistente de Rebeca, con la voz tensa por el estrés. «Miguel, ¿puedes subir? Ha habido una situación con el contrato de la ODL». Tomé el ascensor hasta el piso ejecutivo por primera vez en 3 semanas. La sala de conferencias principal estaba abarrotada. Rebeca, Daniel, nuestra principal asesora legal, Patricia Montes, y 2 vicepresidentes cuyos nombres nunca me había molestado en aprender porque nunca habían aportado nada útil al trabajo de defensa real. Rebeca parecía haber estado masticando cristales rotos. «Miguel, tenemos que hablar sobre el calendario de implementación de la ODL». «Claro», dije, tomando asiento frente a ellos. «¿Cuál es el problema?». Daniel habló, con voz firme pero preocupada. «La ODL te está pidiendo específicamente para la supervisión técnica. Entiendo los requisitos del contrato, pero esperaba que pudiéramos elaborar un plan de transición». Miré a Daniel. El chico estaba manejando esto mejor de lo que esperaba, sin arrogancia, solo una preocupación profesional por una situación compleja. «No hay ninguna transición que elaborar», dije. «La cláusula 23 alfa requiere que yo personalmente me encargue de la supervisión técnica debido a mi autorización de alto secreto y a los requisitos de seguridad de la ODL». Patricia Montes se inclinó hacia adelante, con su bloc de notas legal listo. «¿Puedes explicarnos exactamente qué significa esa cláusula, Miguel?». Saqué mi copia personal del contrato. «Es sencillo. La ODL requiere la supervisión técnica continua de Miguel Hernández debido a la integración de sistemas clasificados. Si me reasignan, pueden anular todo el acuerdo». Se podría haber oído caer un alfiler en aquella mesa de conferencias de mármol. Todo el programa de 5,1 billones de pesos, la voz de Rebeca era apenas un susurro. «Contrato base más acuerdos de mantenimiento», confirmé. La ODL insistió en esta protección después de salir perjudicada por cambios de personal en programas anteriores. Daniel parecía genuinamente preocupado ahora. «¿Hay alguna forma de modificar el acuerdo?». «La ODL no renegocia contratos firmados», dije. «Especialmente no sistemas de armas de miles de millones de pesos con plazos de implementación de 24 meses». Rebeca se levantó bruscamente. «¿Podemos quedarnos solos?». «Miguel, por favor, quédate». Todos los demás salieron. Daniel fue el último, deteniéndose en la puerta. «Miguel, espero que podamos solucionar esto. Este programa es demasiado importante para perderlo». Cuando la puerta se cerró, Rebeca se sentó justo enfrente de mí. «¿Qué se necesita para arreglar esto?». «No estoy seguro de a qué te refieres». «Para satisfacer los requisitos de la ODL». «¿Qué tenemos que hacer?». La miré durante un largo momento. «Rebeca, esto no se trata de satisfacción. Se trata de derecho contractual y seguridad nacional. La ODL tiene el derecho legal de cancelar el programa si no estoy dirigiendo la supervisión técnica». «Entonces, ¿qué sugieres?». «No sugiero nada. Estoy explicando lo que ya acordamos». «¿Y si no podemos cumplir sus requisitos?». «Entonces pierdes el mayor contrato de defensa de la historia de la empresa. Junto con cualquier posibilidad de futuros negocios con la ODL». Se quedó en silencio durante casi un minuto, probablemente calculando lo que eso significaría para su primer año como directora ejecutiva. «Tu puesto anterior», dijo finalmente. «Restitución total. Título de director, salario de 3.700.000 pesos, despacho de esquina, todo exactamente como estaba». ¿Satisfaría eso los requisitos de la ODL? Me levanté lentamente. Tendré que pensarlo. «Miguel, necesitamos una respuesta para mañana por la mañana. La ODL está esperando nuestra contestación». «Entonces la tendrás». La dejé sentada allí y tomé el ascensor de vuelta a mi cubículo gris.
Mi teléfono ya estaba vibrando con un mensaje de texto de Antonio Ramírez. Se rumorea que hay algunas turbulencias en el CAM con respecto al acuerdo con la ODL. Nuestra oferta sigue en pie. Miré alrededor de ese espacio de trabajo en el sótano, el organigrama donde mi nombre había sido borrado, la pila de carpetas con las iniciales de otra persona en el trabajo que yo había hecho. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. A veces, es simplemente dejar que la gente viva con las consecuencias de su propia mala planificación. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera estresado, sino porque estaba calculando. A los 52 años, aprendes la diferencia entre el pánico y la planificación. A las 5:45 de la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Número desconocido, pero reconocí la alada, 55, Ciudad de México. Miguel Hernández, la voz era nítida, autoritaria. Al habla. Soy la general Patricia Reyes, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que sabe por qué llamo. Me incorporé en la silla de mi cocina, con la taza de café a medio camino de mis labios. Buenos días, general. Iré al grano, comandante Hernández. La ODL nos informó ayer de la situación en el CAM. Un programa de armas de 5,1 billones de pesos pendiente de un hilo porque alguien decidió jugar a las sillitas corporativas. Había usado mi antiguo rango. Eso significaba que había hecho sus deberes. Es una evaluación precisa, general. Esto es lo que va a pasar. Estamos preparados para ofrecerle un contrato de consultoría directa con la Sedena. 6.400.000 pesos anuales, prestaciones completas, acceso a instalaciones de alto secreto. Supervisaría las implementaciones de drones de la ODL en todas las naciones aliadas, no solo este contrato. Me quedé en silencio un momento, haciendo números. La colegiatura de EMA en el TEC de Monterrey era de 1.600.000 pesos al año durante 4 años. El seguimiento médico continuo de Sara suponía otros 300.000 pesos anuales. Con 2220000, no podía cubrir ambos. Con 6400000, podía manejar todo cómodamente. ¿Cuándo empezaría esto? Hoy mismo, si quieres. Tendremos la documentación lista para las 10. Pero Miguel, necesito saber, ¿sigues siendo leal al CAM o estás listo para servir a tu país como es debido? Siempre he servido a mi país, general. La pregunta es si el CAM merece mi lealtad. Piénsalo. Pero no lo pienses demasiado. La ODL quiere que esto se resuelva antes de la reunión de sus ministros de defensa la próxima semana. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando el amanecer. Emma se levantaría pronto para su último semestre de preparatoria. Su carta de aceptación del TEC de Monterrey todavía estaba clavada en el refrigerador, un recordatorio de lo que estaba en juego. Me vestí y conduje al CAM por última vez como empleado. Rebeca estaba esperando en la sala de conferencias principal a las 8 en punto. Daniel también estaba allí, con aspecto profesionalmente preocupado pero no asustado. El equipo legal había crecido durante la noche, 6 abogados alrededor de esa mesa, más alguien de seguridad corporativa. Miguel comenzó. Rebeca, antes de que me hubiera sentado, hemos preparado un paquete de restitución completo. Título de director, salario de 3.700.000 pesos, despacho de esquina con vistas, aparcamiento ejecutivo y una bonificación de 400.000 pesos por firmar. Asentí. Es generoso. Daniel pareció aliviado, probablemente pensando que su nuevo puesto estaba seguro y que el programa continuaría sin problemas. Pero no lo acepto, continué. La sala quedó en silencio absoluto. Dimitó, con efecto inmediato. He aceptado un puesto en la Sedena como asesor técnico senior para la implementación de sistemas de armas de la ODL. La cara de Rebeca se puso blanca. Miguel, no puedes hacer esto. El contrato te requiere específicamente a ti personalmente. En realidad, requiere que Miguel Hernández se encargue de la supervisión técnica. No especifica que Miguel Hernández tenga que ser empleado del Consorcio Aeroespacial Mexicano. Uno de los abogados comenzó a hojear frenéticamente las páginas del contrato. Patricia Montes parecía querer desaparecer. La Sedena revisó el lenguaje del contrato anoche, continué. Mientras yo supervise la implementación técnica, los requisitos de la ODL se cumplen.
Mi empleador es irrelevante para el rendimiento del sistema de armas. Daniel fue el primero en hablar, con voz firme. ¿Qué pasa con el calendario de implementación? Lo miré. El chico había crecido durante sus 2 años bajo mi supervisión, de un entusiasta becario a un ingeniero competente que entendía lo que estaba en juego. Daniel, tú te encargarás de la gestión del programa para el CAM. Horarios, presupuestos, coordinación de contratistas. Yo me encargaré de la supervisión técnica y la integración de sistemas clasificados desde el lado de la Sedena. Si te mantienes concentrado y sigues aprendiendo, esta será la mejor formación en ingeniería que podrías recibir. ¿Y el contrato de la ODL sigue siendo válido? El CAM se queda con el contrato que ya firmaron. Simplemente no se quedan conmigo. Rebeca se levantó lentamente. ¿De qué se trata esto realmente, Miguel? ¿Del dinero? Pensé en esa pregunta. En los 18 meses que había sacrificado por ese acuerdo con la ODL. En perderme la fiesta de cumpleaños de Emma por revisiones técnicas de emergencia. En los papeles de divorcio que citaban mi obsesión por el trabajo como un factor principal. Se trata de respeto, dije finalmente. Tenías a alguien que consiguió el mayor contrato de defensa de la historia de la empresa. Alguien con 28 años de experiencia militar y aeroespacial. Y tu respuesta fue degradarlo y recortarle el sueldo un 40%. Podemos igualar cualquier oferta. Es demasiado tarde para igualar ofertas. Me levanté y me dirigí a la puerta. Mi enlace de la Sedena se pondrá en contacto con ustedes sobre los protocolos de implementación. Daniel, despeja tu agenda para los próximos 24 meses. Esto va a ser intensivo. Salí de esa sala de conferencias y tomé el ascensor hasta mi cubículo por última vez. Todo lo que me importaba cabía en una pequeña caja, algunos manuales técnicos, una foto de Emma en su graduación de preparatoria y mi copia original del contrato de la ODL. Mientras empacaba, Daniel apareció en la entrada de mi cubículo. Miguel, quiero que sepas que nunca pedí tu puesto. Solo intentaba hacer un buen trabajo. Lo miré. Daniel, hiciste un buen trabajo. Por eso estás listo para este desafío. ¿Qué quieres decir? La ODL no paga 5.1 billones de pesos por presentaciones de PowerPoint y reuniones. Pagan por sistemas de armas que funcionen cuando a los pilotos les están disparando. Ahora lo entiendes. Se quedó en silencio un momento. ¿Me ayudarás a aprender lo que no sé? Chico, me aseguraré de que tengas éxito. No porque ya trabaje para el CAM, sino porque esos pilotos merecen a alguien que se tome esto en serio. 6 meses después, estaba sentado en mi despacho de la Sedena revisando los informes técnicos trimestrales de Daniel. La implementación iba adelantada. Sus informes mostraban una cuidadosa atención al detalle y una creciente confianza en la integración de sistemas complejos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma: papá, cuadro de honor en el primer semestre en el TEC. Gracias por hacer esto posible. Otro mensaje de Sara: Miguel, el cardiólogo dice que mi función cardíaca ha vuelto a la normalidad. Gracias por mantener la cobertura del seguro. Miré por la ventana de mi despacho hacia el horizonte de Santa Fe. El CAM había sobrevivido a la transición, aunque habían perdido 2 contratos más pequeños debido a las preocupaciones de los clientes sobre la estabilidad del personal. Daniel había estado a la altura de manera impresionante, ganándose el respeto tanto de los ingenieros de la ODL como de la dirección del CAM. Sonó el teléfono de mi escritorio. Miguel Hernández, Sedena, Adquisiciones de Defensa. Miguel, soy el coronel Hoffman. La revisión trimestral muestra que todos los sistemas funcionan por encima de las especificaciones. El mando de la ODL está extremadamente satisfecho con la implementación. Excelente, coronel. Eso es lo que buscábamos. Hay algo más. Estamos desarrollando las especificaciones para los sistemas de combate autónomos de nueva generación. 10 billones de pesos en 15 años. ¿Estaría interesado en dirigir la evaluación técnica? Me recosté en mi silla. A los 52, la mayoría de los hombres de mi edad estaban pensando en bajar el ritmo. Yo estaba a punto de asumir el programa de tecnología militar más complejo de la historia. Envíeme los requisitos preliminares, coronel. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos.
a veces, es demostrar que nunca entendieron tu valor. Rebeca Valdés había intentado reducirme a un técnico de 2.220.000 pesos. En cambio, me había liberado para convertirme en un asesor de la Sedena de 6.400.000 pesos, responsable del futuro de la tecnología militar. A los 52 años, no estaba terminando mi carrera. Estaba finalmente comenzando el capítulo que la definiría. 18 meses después, estaba de pie en la sala de reuniones de la Sedena viendo a Daniel Ponce presentar el informe final de implementación de la ODL a una sala llena de generales y ministros de defensa. El chico había recorrido un largo camino desde el entusiasta ingeniero que pensaba que 2 años de experiencia lo calificaban para todo. El rendimiento del sistema superó todos los puntos de referencia, decía Daniel, pasando las diapositivas con una confianza tranquila. 0 errores de puntería, 99,7% de disponibilidad operativa y una implementación completada 4 semanas antes del plazo de 24 meses. El coronel Hoffman asintió con aprobación. Excelente trabajo, señor Ponce. Pero entonces Daniel hizo algo que demostró que había aprendido algo más que habilidades técnicas. Señor, necesito aclarar algo. Este éxito pertenece al diseño original y la supervisión continua del comandante Hernández. Él escribió cada especificación crítica y detectó cada error de integración del sistema. Yo gestioné la ejecución. La sala se giró para mirarme. Le di a Daniel un ligero asentimiento, respeto ganado y debidamente reconocido. Después de la reunión, la general Reyes me llevó a un lado. Miguel, ese joven te da todo el crédito por el éxito del programa. Daniel se ganó su reputación. Aprendió que la ingeniería no consiste en ser la persona más inteligente de la sala. Hablando de reputaciones, tengo noticias sobre el CAM. Esperé. Rebeca Valdés fue destituida como directora ejecutiva el mes pasado. La Junta citó fallos de liderazgo estratégico. Perder el contrato con la base aérea de Santa Lucía y el acuerdo de defensa con Brasil después de la situación de la ODL no ayudó a su caso. No sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación. Solo el tranquilo reconocimiento de que las malas decisiones tienen consecuencias. ¿Y Daniel? La ODL lo solicitó específicamente para su programa de vehículos aéreos no tripulados de nueva generación. Parece que su reputación de gestión técnica exhaustiva se ha extendido. Esa noche, conduje al campus del TEC de Monterrey para llevar a Emma a cenar. Estaba terminando su segundo año de ingeniería aeroespacial, manteniendo un promedio de 9,8 mientras trabajaba en el laboratorio de propulsión avanzada de la universidad. Papá, la profesora Villaseñor quiere que solicite la beca de verano en la AEM, la Agencia Espacial Mexicana, dijo durante la cena. Es competitiva, pero cree que tengo muchas posibilidades. ¿Qué te parece? Estoy nerviosa. Es una gran oportunidad y competiré con estudiantes de todas partes. Miré a mi hija, 20 años, brillante, decidida, todo lo que había esperado que llegara a ser. Emma, la competencia vence a la confianza siempre. No tienes que ser la persona más inteligente allí. Solo tienes que ser la más minuciosa y la más fiable. Así es como sobreviviste a lo que pasó en el CAM, le había contado toda la historia durante las vacaciones de invierno. Había escuchado con atención, haciendo preguntas técnicas sobre derecho contractual y adquisiciones de la Sedena. No lo sobreviví, dije. Lo usé. A veces, lo que parece ser lo peor que podría pasar se convierte en lo que te muestra lo que realmente vales. ¿Por qué terminaste en la Sedena? Porque aprendí la diferencia entre ser valorado y ser valioso. El CAM valoraba mi productividad. La Sedena valora mi juicio. Después de cenar, conduje a casa, a mi apartamento en Polanco. Sobre la mesa de la cocina había una pila de especificaciones técnicas para el nuevo programa de armas autónomas de 10 billones de pesos, 15 años de desarrollo que abarcaban desde la vigilancia espacial hasta los drones de aguas profundas. Sonó mi teléfono. Daniel Ponce. Miguel, quería ponerte al día sobre algo. El CAM me ofreció el antiguo puesto de Rebeca. ¿Director ejecutivo? Es una responsabilidad importante. Lo rechacé. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo trabajando contigo en este programa. No quiero dirigir una empresa. Quiero construir sistemas que funcionen cuando la vida de la gente depende de ellos.
Acepté un puesto en Lockheed como director técnico senior. Eso nos pone en lados opuestos de futuras adquisiciones. Bien. Eso significa que el gobierno obtendrá los mejores sistemas posibles, porque ninguno de los dos aceptará nada menos que la perfección. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a revisar los requisitos del programa de armas autónomas. El alcance era asombroso, sistemas de inteligencia artificial que podían tomar decisiones de puntería en milisegundos, integrados en todos los dominios militares. A los 54 años, estaba a punto de supervisar el programa de tecnología militar más complejo de la historia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Miguel, Emma me contó tu ascenso a director de programa. Estoy orgullosa de cómo le diste la vuelta a todo. Otro mensaje de Antonio Ramírez. He oído que diriges la evaluación de sistemas autónomos. Northrop está licitando por la integración de satélites. Que gane la mejor propuesta. Cerré mi portátil y me acerqué a la ventana que daba al Paseo de la Reforma. Al otro lado, las luces de las oficinas de los contratistas de defensa se reflejaban en la avenida. En algún lugar de esos edificios, los ingenieros trabajaban hasta tarde preparando ofertas para programas que definirían la tecnología militar durante décadas. 2 años atrás, había estado sentado en un cubículo en un sótano viendo cómo otro se llevaba el mérito de mi trabajo. Esta noche, era responsable de un programa que emplearía a 75000 ingenieros y determinaría cómo se defendería México durante la próxima generación. Rebeca Valdés había cometido un error de cálculo crítico. Había asumido que destruir mi puesto destruiría mi valor. En cambio, me liberó para descubrir lo que realmente valía. Mi hija prosperaba en el TEC de Monterrey, estudiando para convertirse en la próxima generación de ingenieros aeroespaciales. Mi exmujer estaba sana y financieramente segura. Daniel había aprendido que la excelencia en ingeniería requiere tanto habilidad técnica como integridad personal. Y yo estaba a punto de liderar el programa de tecnología de defensa más importante del siglo XXI. A los 54 años, no estaba terminando mi carrera. Estaba alcanzando mi apogeo. A veces, la mejor venganza no es desquitarse de las personas que te traicionaron. A veces, es construir algo tan significativo que su traición se vuelve irrelevante. A veces, es demostrar que no te rompieron, solo te liberaron para que te convirtieras en quien estabas destinado a ser. Rebeca Valdés había intentado borrarme de una empresa. En cambio, me había lanzado a una posición en la que mis decisiones darían forma a toda una industria. Si eso no es justicia, es algo mejor.